Entonces el ejercicio dice, eh, desde el depósito de la figura, fluye por la tubería agua a razón de 900 litros partido por minuto. ¿Cuál es la presión en el punto B considerando las pérdidas por fricción? Que la salida del depósito es de borde agudo y los codos son roscados de 90 grados. La viscosidad dinámica del agua es de 1.307 por 10 elevado a menos 3. Esos son pascales por segundo, me faltó la unidad. Entonces, debo aplicar ecuación general de la energía. La ecuación general de la energía dice que la presión 1 partido por gamma más la velocidad 1 cuadrado partido por 2G más Z1 más la energía aportada menos la energía extraída menos la energía perdida es igual a la presión 2 partido por gamma más la velocidad 2 al cuadrado partido por 2G más Z2. Entonces debo encontrar mi punto de presión 1, velocidad 1 y Z1 y mi punto de presión 2, velocidad 2 y Z2. Como el flujo va de bajada, como se aprecia aquí ahí donde dice flujo, el flujo va de bajada, Z1 va a ser el punto más alto y Z2 va a ser el punto más eh, bajo. Por lo tanto, en el punto más alto voy a tener Z1, voy a tener presión 1, velocidad 1 y Z1, como se aprecia con lo que voy a destacar con verdecito. Y en el punto más bajo voy a tener lo que voy a rayar con eh, azul. En el punto más bajo voy a tener presión 2, velocidad 2 y Z2, o en el punto B que me indica ahí en la figura. ¿Ya? La pregunta es eh, si desde el depósito de la figura fluye por la tubería agua de razón 900 litros partido por minuto, ¿cuál es la presión en el punto B? Por lo tanto debo encontrar la presión 2. Entonces lo que estaba desmenuzando era calcular primero los valores de presión 1, velocidad 1 y Z1. Voy a tener que la presión 1 es 0 porque el depósito está abierto a la atmósfera. La velocidad la puedo calcular sabiendo que eh, caudal es velocidad por área. Por lo tanto, despejo la velocidad y me va a quedar que velocidad es caudal entre área. Eh, para el caudal tengo que transformar los 900 litros partido por minuto que se ven aquí a metros cúbicos partido por metros cúbicos partido por segundo. Y una vez que hago la transformación debo encontrar el área. En el área voy a tener, puedo hacer de dos formas. El valor de tubería que me dan ahí es de diámetro, 4 pulgadas de diámetro. Por lo tanto voy a tener pi por el radio cuadrado, por lo tanto voy a tener pi por 2 pulgadas al cuadrado, las 2 pulgadas las debo pasar a metros, o pi por las 4 pulgadas al cuadrado dividido entre 4, ¿ya? Y eso me va a dar el área en metros cuadrados. Y como no hay cambio de sección, puedo considerar que la velocidad 1 es igual a la velocidad en el punto 2, ¿ya? Porque no hay cambio de sección, ¿ya? El agua siempre fluye por la misma sección de tubería. No hay cambio de diámetro. Por ejemplo, si hubiera un cambio de 4 pulgadas a 2 pulgadas, eso es un cambio de sección, ¿ya? Pero en este caso no se da. Entonces considero que la velocidad 1 es igual a la velocidad en el punto 2. ¿Ya? Lo que sigue es, una vez que tengo eso, eh, bueno, en sí lo que se pide es que rellenen la tablita que está aquí. Ya, ya lo había dicho.
poner las unidades y ir rellenando los datos, ¿ya? Y adjuntando los desarrollos si corresponde. Ahí dice al ladito adjuntar desarrollo. Eh, pero deben basarse en la tabla. Entonces, una vez que tengo las velocidades, o una vez que tengo todo lo necesario, puedo aplicar, si quiero, aplico directo ecuación general de la energía. Ya, que es la ecuación que está ahí. Pues presión 1, dije que estaba abierto a la atmósfera, por lo tanto se va. La velocidad 1 son iguales, ¿ya? Que yo los elimine aquí no quiere decir que no los deba incluir en la tabla, ¿eh? Los valores, no deba calcularlos, por si acaso. Eh, Z1 lo tengo, la velocidad 1 se va porque son iguales, por lo tanto si hago la resta, eh, se van a ir. No tengo bomba, no tengo bomba, no tengo turbina, ¿ya? Entonces voy a tener eh, que Z1 o la elevación 1 menos eh, y Z2 es 0. Voy a tener que Z1, la elevación 1, menos H sub L es igual a la presión 2 partido por gamma. ¿Ya? Entonces, como la presión 2 es mi incógnita, el gamma que estaba dividiendo pasa multiplicando. Chuta. Espérenme. Ya. Esto me da... eh, entonces dije que el gamma que estaba dividiendo pasaba multiplicando. Ahí. Ya. Y eso me va a dar que es igual a la presión en el punto 2. Gamma lo tengo porque es... gamma es densidad por caudal, la densidad del agua, o sea, densidad por gravedad. La densidad del agua y la gravedad 9.81. La elevación 1 la tengo. Parece que está directo aquí. La elevación 1 viene siendo los 12 metros. Ya. Y lo que me falta calcular es H sub L. Dentro de, dentro de H sub L equivale a eh, la pérdida primaria. La pérdida primaria más la pérdida secundaria. ¿Ya? Entonces, lo más complejo aquí dentro del ejercicio es calcular la pérdida primaria y la pérdida secundaria. Voy a tener, en la pérdida primaria voy a tener, o sea, en la pérdida secundaria que es más simple. ¿Ya? Eh, la pérdida secundaria, en la pérdida secundaria, le voy a poner aquí H secundaria solamente. ¿Ya? La pérdida secundaria equivale a K o la velocidad al cuadrado partido por 2G. Entonces, debo tener la velocidad a la que circula el fluido por la tubería, pero también eh, debo tener el factor K, y el factor K lo obtengo de las tablitas que están acá abajo. ¿Ya? De estas tablas, ¿de chiquillos? De esas tablas que están ahí. Dice coeficientes de pérdida K sub L de varios accesorios de tubería para flujo turbulento. ¿Ya? Eh, esperen. Bueno, antes de ponerme a hacer todo eso, me faltó una cosita.
que es calcular número de Reynolds, ¿ya? Bueno, mm, el ejercicio está hecho para que dé flujo turbulento, ¿ya? Entonces, si calculo el número de Reynolds, lo voy a hacer aquí abajito, ¿ya? También voy a dejar la explicación. Número de Reynolds, voy a tener que el número de Reynolds no tiene unidad, es densidad por velocidad por diámetro partido por viscosidad eh, por viscosidad dinámica. Entonces, el número de Reynolds, tengo la densidad del agua, la velocidad a la que circula el flujo por la tubería, lo tengo que calcular, el diámetro de la tubería en metros y la viscosidad, los 1.307 por 10 elevado a menos 3 pascales por segundo. ¿Ya? Eso me va a dar el número de Reynolds, que aproximadamente aquí da 143.810. ¿Ya? En las fotitos que les adjunté, en los avisos, en la que dice evaluaciones de los años anteriores, está la tabla, está la evaluación esta y está la tabla solamente. ¿Ya? Está la tabla con los datos. Entonces, para que se vayan guiando ahí cuando lo vayan haciendo. Ya. Pero bueno, entonces, como el flujo, el número de Reynolds me dio mayor a 4.000, el flujo es turbulento. ¿Ya? El flujo es turbulento y como el flujo es turbulento, debo aplicar diagrama de Moody para poder realizar la operación o encontrar el factor de fricción en este caso. Ya. Estoy con la pérdida secundaria entonces. Dije que la pérdida secundaria era K por la velocidad cuadrada partido por 2 veces la gravedad. Entonces, dice, si me fijo, dice considerando las pérdidas por fricción, la salida del depósito de borde agudo. Si se fijan aquí dice borde agudo 0,5. Borde agudo aquí 0,5. Entonces voy a tener, considerando las pérdidas por fricción, ya, la salida del depósito es borde agudo, entonces voy a tener 0,5. Y los codos dice que son roscados. Entonces me voy a la tablita de los codos. Aquí en los codos, y si se fijan el roscado, dice 0,9. Entonces voy a tener, aquí, roscado. Lo voy a destacar con verde igual. Chuta. Ahí está. Roscado 0,9. Entonces voy a tener, son dos codos. Voy a tener 0,9 más 0,9 más, se me fue cuánto era el otro, más 0,5. ¿Ya? Torca. 0,5. A ver, voy a tener. Ya. Bueno, eso me va a dar el factor K. Tengo que sumar los dos. O sea, tengo que sumar el borde agudo y, y los codos, ya, los roscados. Entonces, una vez que tengo el factor K, voy a tener velocidad cuadrada partido por 2G, lo multiplico,
Y eso me va a dar la pérdida secundaria. Y con la pérdida primaria lo que debo hacer, eh, debo aplicar la ecuación de Darcy, en el que voy a tener un factor de fricción por el largo de la tubería partido por el diámetro, por la velocidad al cuadrado, partido por 2 veces la aceleración de gravedad. El factor de fricción lo puedo encontrar utilizando la tablita aquí, en el que me voy al cobre. Tengo que encontrar primeramente la rugosidad relativa. La rugosidad relativa es igual a epsilon partido por el diámetro. Si epsilon voy a tener entonces la que dice tubería de latón. Ya, ahí está la rugosidad, que es el epsilon, y el diámetro, las 4 pulgadas. Y eso me va a dar la rugosidad relativa. Debo hacer coincidir la línea de la rugosidad relativa, o el valor que me dé de rugosidad relativa, con el valor que me dé del número de Reynolds en notación científica, y ese, el punto donde se encuentren, va, va a ser el factor de fricción de Darcy, ¿ya? Que en este caso aquí el factor de fricción da un aproximado de 0.017 aproximadamente, ¿ya? Entonces, una vez que tengo el factor de fricción, calculo la pérdida primaria. En la pérdida primaria voy a tener los 0.017 por el largo de la tubería. Por algo se da el largo de la tubería, que tengo que poder sumar ahí cuánto es el largo. Eh, entonces voy a tener el largo de la tubería partido por el diámetro, por las 4 pulgadas lo tengo que pasar a metros, por la velocidad al cuadrado partido por 2G. Entonces una vez que tenga la pérdida primaria y la pérdida secundaria las sumo, y eso me da el valor de HL que va aquí dentro, ¿ya? Y cuando complete, si se fijan al final este, lo más complejo es obtener el valor eh, de H sub L, ¿ya? Porque tengo que calcular la pérdida primaria y la pérdida secundaria, ¿ya? Y teniendo eso, eh, obtengo la presión en el punto 2, ¿ya? La presión en el punto 2 no puede ser negativa, porque si es negativa estoy generando vacío. Es aproximadamente 89.000 pascales, ¿ya? 90.000, si les da 90.000, 91.000, también se considera bueno, por si acaso.